Hoy vamos a ver un tema en Conversando con el Pastor que se llama equidad e igualdad en la Biblia. Ese es el tema que vamos a tocar hoy. Los lunes estamos viendo la esencia de la fe, solo que el próximo lunes vamos a ver un personaje que es Jefté y de ahí vamos a pasar a unos datos generales del capítulo 11 al final del libro de Hebreos y el capítulo 12. Pero entonces la clase de la esencia de la fe la vamos a pasar para el viernes, porque lo vamos a hacer en conversatorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer los lunes? Los lunes, después de que veamos a Jefté, vamos a entrar el 6 de mayo con temas de familia. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para que nos quede claro, los lunes, después de esta clase de Jefté, lo que es la parte del estudio de la esencia de la fe pasa para los viernes en Conversando con el Pastor para poder hablar de todo lo que hemos aprendido y poder desarrollar el tema con mucho más riqueza. Y los lunes entramos a temas de familia para que por favor inviten a todas las personas que quieran ser parte de estos temas. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, equidad e igualdad en la familia. La pregunta es entonces, pastor, si vamos a hablar de equidad e igualdad, ¿qué es esto? O sea, ¿a qué se refiere esto? La equidad se refiere a tratar a las personas con justicia, siempre va a ir en el marco de la justicia, siempre va a ir alrededor de la justicia y la imparcialidad. Así que la equidad tiene como fin tratar a las personas con justicia e imparcialidad, pero teniendo en cuenta las circunstancias individuales. ¿Qué significa? Tratar de que las personas obtengan un norte, que lleguen a una meta, tomando en cuenta sus diferentes circunstancias. Si una persona es pobre o si una persona tiene más dinero, si una persona tiene carro, si una persona no tiene carro, si una persona puede pagar los estudios o hay que darle beca. Lo que quiero decir es que es establecer un norte y procurar que todas las personas lleguen a este norte en las mismas condiciones, o mejor dicho, facilitarle el que llegue al final. Así que la equidad es que los individuos lleguen a alcanzar el propósito en medio de las diferentes circunstancias en las que se encuentran. Ahora, ¿qué es la igualdad? La igualdad es tratar a las personas como iguales independientemente de esas diferencias. No importa las diferencias que tengan, reciben exactamente lo mismo. A ver si lo podemos ver los dos términos por separado. Vamos a hablar de una persona que quiere estudiar medicina, para hablarlo de la equidad. Vamos a hablar con esta persona y le vamos a dar un trato equitativo en relación al otro que tiene dinero. Como el otro tiene dinero para pagar los estudios y la persona pobre no tiene dinero para pagar los estudios, entonces se le va a tratar con justicia e imparcialidad al que está más pobre en relación al que tiene más dinero. ¿Cómo se hace eso? Se le da una beca, se le dan posibilidades de transporte, se le facilitan todas las cosas necesarias, o sea, las circunstancias se equiparan de manera que los dos, el que tiene dinero y el pobre, puedan estudiar medicina, pueden estudiar una carrera. Pero a la hora de presentar los exámenes, a la hora de hacer todo lo que tienen que hacer para poder obtener el título, como la tesis, como todas las presentaciones que hagan, se hacen en igualdad. No se le da más favor o no se le da mejores condiciones al que es más pobre que al que es más rico. Entonces la equidad y la igualdad van de la mano. No, no pueden ir divididas. ¿Por qué? Porque para que yo pueda darle igualdad a una persona tengo que pensar en la equidad. Pero para ayudarle a una persona un trato equitativo no debo de olvidar la igualdad, porque si yo me inclino más hacia la persona que necesita porque no tiene dinero y olvido al otro solo porque tiene dinero, entonces no estoy siendo equitativo. Cuando hablamos del concepto de igualdad, recuerde que estamos tratando de llegar a pensar dentro del reino de los cielos cómo funciona esto. Cuando hablamos del término de igualdad, el Señor menciona en Gálatas 3:28 la igualdad como tal. Ya no hay judío
ni griego, dice. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. ¿Y por qué razón habla en términos de igualdad? Porque todos, dice ustedes, son uno en Cristo Jesús. Lo cual significa que para efectos de salvación, para efectos de dar cuentas a Dios, para efectos de venir a rendir delante de Dios cuentas de mi vida, no hay diferencia entre un judío y un griego, entre el que es esclavo y el que es libre, en que es hombre o es mujer, entre el que tiene dinero o no lo tiene, porque Cristo va a venir y va a examinar a las personas bajo su ley, porque la ley es la que establece la igualdad, bajo su ley de la misma manera. O sea, lo que sugiere Gálatas o Pablo a los Gálatas en cuanto a salvación, porque está hablando de eso, en cuanto a salvación, lo que está sugiriendo Pablo es que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor delante de Dios. La igualdad ante la ley, cuando la Biblia establece la igualdad de todas las personas, significa que todas las personas van a ser evaluadas por la misma ley, de manera igualitaria. Esto significa que nadie está por encima de la ley, que todos van a recibir el mismo trato en cuanto a la ley. Entonces, la palabra de Dios me enseña a mí que cuando el Señor dice no matarás, y una persona viene y dice que mató porque era muy pobre y que entonces tuvo que de alguna manera obtener comida o tuvo que luchar por eso, a esta persona se le aplica de la misma manera la ley que al rico. Ni este puede matar, ni este puede matar. Porque la aplicación de la ley no tiene ninguna diferencia entre el uno y el otro. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 13, hablando de estos términos, dice así: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo para los malhechores y alabanza para los que hacen bien. ¿Qué es lo que está diciendo? Todos, está hablando, todas las personas deben sujetarse a la autoridad, a la ley. Y dice el verso 15 de 1 Pedro capítulo 2, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ¿qué es hacer el bien? Obedecer a las autoridades, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, el hecho de que Dios nos da a nosotros una libertad como hijos de Él, no significa que por eso nosotros vamos a venir y vamos a caer en el libertinaje y vamos a hacer lo que nos da la gana, porque el Señor nos llamó a salvación. El Señor dice en el verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, verso 18, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El Señor dice que no va a venir y va a hacer diferencia para llamar a cuentas al que sufrió del que no sufrió. El Señor lo que está diciendo es que el que sufre tiene más mérito cuando obedece sus mandamientos que el que no sufre. Pero ambos son llamados a cuentas. Y dice el verso 21, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Mis hermanos, eso es en los términos de igualdad que el Señor está hablando en la Biblia. Mientras que, como dijimos, la equidad ya depende de las circunstancias individuales. Ahora, nos podemos preguntar, ¿qué es el tema del cual vamos a conversar hoy? ¿Hay algún texto que nos ayude a entender la equidad y la igualdad? O, más aún, ¿hay algún texto donde podamos ver la equidad y la igualdad funcionando a la vez? Bueno, entonces nosotros vamos a ver el siguiente pasaje para ver
cómo Dios aborda a través de una parábola, cómo el Señor Jesucristo aborda a través de una parábola la equidad y la igualdad. ¿Y por qué estamos hablando de eso? ¿Cuál es la intención de que conversemos nosotros con el pastor acerca de este tema? Porque a veces nosotros pensamos que el trato va a ser mejor a los que están en una denominación que en otra, a los que están en un país en guerra que al que no está en guerra, o que vamos a recibir un trato diferente a los que han sido discipulados de los que no han sido discipulados. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos que observar realmente de qué estamos hablando, si estamos hablando de lo que hacemos o estamos hablando de la salvación. ¿En qué términos el Señor nos enseña a nosotros que funciona la justicia divina a la hora de pedirnos a nosotros, a la hora de demandarnos a nosotros una rendición de cuentas? Vamos a estudiar el capítulo 20 del libro de Mateo. Ahí vamos a estudiar una parábola de los hombres de la viña. Voy a leer el primer verso, después vamos a devolvernos al capítulo 19 y regresaremos de nuevo al capítulo 20. ¿Por qué? Porque en el capítulo 20 de Mateo, cuando hablamos de los obreros de la viña, en el verso 1, la primera palabra nos va a enlazar a lo que venía hablando en el capítulo anterior. En el verso 1 dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Cuando vemos aquí el mensaje que está diciéndonos, el por qué, inmediatamente nos está conectando a lo que venía hablando en el capítulo anterior. Y cuando él habla del reino de los cielos, entonces está hablando de la forma de vida que tenemos nosotros, dentro de el llamado que tenemos como hijos de Dios. Entonces dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. Ahorita vamos a profundizar un poco en eso, porque para interpretar las parábolas, cualquier parábola, necesitemos una base de interpretación que no seamos nosotros mismos. No es nuestra interpretación como se debe manejar los textos, sino la interpretación de Jesucristo, la interpretación que da el Espíritu Santo, porque la Biblia no es para que nosotros pongamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras opiniones, incluso la especulación, sino que debemos de verlo desde el contexto bíblico y con la misma Biblia explicarlo. Cuando él dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar a sus obreros para su viña, nos conecta al capítulo anterior y que deseo leer en el libro de Mateo, capítulo 19, que es el capítulo anterior, en el verso 16, que es lo que él venía hablando, para poder entender la parábola de los obreros de la viña. ¿Qué venía hablando? En Mateo, capítulo 19, en el verso 16 dice: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Cuando está hablando de uno que viene, va a hablar de un joven rico, una persona que conoce la palabra de Dios, un hombre que conoce la Torá, y se acerca y lo primero que le hace es una pregunta: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cuando este hombre se le acerca y le hace la pregunta, lo primero es que califica a Jesús como bueno. Le dice, maestro bueno. Y le pregunta, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le contesta en el verso 7, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. A ver si voy poniendo esto en orden para que nuestra mente se vaya acomodando a la enseñanza de hoy. Lo que este hombre le dice a él es, primero lo califica como bueno y le dice qué debo de hacer para tener vida eterna. El Señor le apela a él que no le diga bueno, porque bueno solo Dios. Primero preguntémonos, ¿por qué Jesús le dice que él no es bueno, sino bueno solo el Padre? ¿Es que Jesús no es bueno? Por supuesto que no, Jesús es bueno y Jesús es Dios. Lo que pasa es que este hombre no lo está viendo como tiene que verlo. Entonces, cuando él dice, bueno solo mi Padre que está en los cielos, es que para que lo llame bueno, tiene que reconocerlo como Dios. Porque si no lo reconoce como Dios, no le debería de llamar bueno.
Y lo interesante es que Jesús, en vez de hablarle de pertenencia, de tener vida eterna, porque esa es la pregunta que le hace, ¿qué bien haré para tener vida eterna? El Señor Jesús no habla de pertenencia, sino habla de algo experimental, no de pertenencia, no de algo que yo tengo, sino de algo que yo experimento. Porque le dice, más si quieres entrar, la pregunta del joven fue, ¿cómo hago para tener? Y Jesús le dice, si quieres entrar en la vida eterna, en ese momento él no le está hablando de pertenencia, porque la vida eterna es conocer a Cristo, si la vida eterna es conocer a Dios, es lo que él nos enseña. Vida eterna es conocimiento del Padre y conocimiento del Hijo. Y para yo poder tener vida eterna, necesito entrar. O sea, necesito ingresar, necesito experimentar. Si yo no tengo esa forma experimental dentro de la vida eterna, que es vivir a Dios, conocer a Dios, reconocer a Dios, conocer al Hijo, entonces básicamente estoy desligado del propósito de Dios. Y lo que él le dice que para que eso suceda, para que él pueda no tener, sino entrar, experimentar, debe guardar los mandamientos. Entonces este joven le dice a él, no olvidemos que estamos estudiando el capítulo 20, el verso 1, solo que para eso necesito entender lo que está pasando antes. Le dice este joven rico al Señor, cuando el Señor le dice que guarde los mandamientos, le dice, ¿cuáles? Le pregunta, ¿cuáles mandamientos? Jesús le dice, y préstele atención a cada mandamiento que el Señor menciona, porque esto es importante. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 6 mandamientos le menciona. Pero los 6 mandamientos tienen que ver con el prójimo, tienen que ver con personas dentro de lo que él se mueve. Está hablando de no matar, eso incluye a cualquier persona. No adulterar, pues, tiene que ver con su pareja, con su esposa. No hurtar es no quitarle a la otra persona. No decirle falso testimonio de alguien es no venir a mentir sobre otra persona, y honrar a tu padre y a tu madre y amar al prójimo como a ti mismo. Todo tiene que ver con la interacción entre seres humanos. O sea, podemos ver que el Señor no hace mención de amar a Dios por sobre todas las cosas. El Señor no hace mención de honrar al Padre, sino que habla dentro de la interacción de los seres humanos. Y ahora vamos a ver por qué el Señor le hace mención a eso. De hecho, cerraremos con el por qué el Señor se limitó a llamar la atención de su relación con sus semejantes, no de su relación con Dios. Ante lo que el Señor le dice y le menciona estos mandamientos, el joven le dice, verso 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Todo esto lo he guardado, o sea, lo estoy haciendo, entonces, ¿qué más tengo que hacer? Y Jesús le dice de una manera muy interesante, si quieres ser perfecto, verso 21 de Mateo 19, Jesús le dice, si quieres ser perfecto, ahora, ¿qué es ser perfecto? Ser perfecto no significa una persona que no peca. Ser perfecto no es una persona que no se equivoca. Ser perfecto no es una persona intachable. Ser perfecto en términos bíblicos es una persona que está cumpliendo un propósito dentro del plan de Dios. A ver si lo explico de una manera práctica. Si usted agarra un cuchillo de cortar pan y trata de tomar sopa con el cuchillo, no lo puede hacer, porque no va a sostener el líquido. El cuchillo es perfecto para cortar el pan, para eso fue dispuesto, para eso fue diseñado, para que corte el pan. Entonces, el cuchillo en sí, una vez que se toma para la sopa, se vuelve inútil. El cuchillo para tomar líquidos
lo único que hace es un desperdicio en el diseño que se le dio porque es para cortar pan. Entonces, cuando el Señor le dice que si quieres ser perfecto, entonces Él lo que está hablando es que la aplicación de las leyes que Él está haciendo debe de cumplir el propósito para el cual fue diseñada la ley. ¿Quiere ser perfecto? Ok. Voy a aclararle a usted, le voy a poner en su mente cómo es que las leyes que usted dice que está cumpliendo no están dando como respuesta para lo que fueron diseñadas, sino que está como el cuchillo sacando sopa y no la va a poder tomar. Para eso ocupa una cuchara y resulta que no lo está haciendo. Entonces le dice, si quieres ser perfecto, le dice, anda y ve. Anda, vende, escuche, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Si nosotros agarramos eso de una manera literal, sin entender el trasfondo, y sin irnos a la siguiente parábola para poder entender lo que Dios está diciendo, y después el contexto en el cual se está moviendo toda la historia, parecería que el rico no va a entrar al reino de los cielos porque es rico. Y los pobres sí, por ser pobres. El Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo que la avaricia, que la codicia, que el amar las pertenencias más que a las personas, eso no funciona dentro del reino de los cielos. Entonces le dice, venda todo eso, déselo a los pobres, para que haga tesoros en los cielos. ¿Cuáles son los tesoros en los cielos? La bondad, el amor, la misericordia, todo eso es valorado en el reino de los cielos. Y cuando hablo del reino de los cielos, no solo estoy hablando de los cielos, sino en la vida práctica de nosotros en el cada día. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros este texto? Nos enseña que este hombre pensaba que estaba guardando todos los mandamientos para agradar a Dios, pero resulta que estaba olvidando la interacción con los otros seres humanos y el amor hacia los otros seres humanos. Porque si él hubiera sido un hombre que realmente ama a Dios como dice que lo ama y quiere cumplir el propósito delante de Dios como dice que lo quiere cumplir, entonces se hubiera preocupado por su prójimo. No robaría, le compartiría, pero lo que el Señor le hace ver es que él está fallando en la interacción con otros seres humanos, aunque sea muy bueno, aunque sea muy lindo en la oración, aunque predique muy bien, aunque enseñe muy bien, si hacia Dios se hacen las cosas bien, pero si al prójimo no se le está tratando bien, entonces el Señor dice que eso está incompleto. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres cumplir el propósito para el cual fuiste diseñado? Necesitas ver al prójimo de manera diferente. Bueno, el hombre se va porque tenía muchas posesiones. Por eso es que tenemos que, recordando esta confrontación que tiene este joven de parte del Señor Jesús, nos conecta a lo que estamos estudiando en el verso 1 del capítulo 20 de Mateo, cuando él dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros. Ok, no olviden que allá se habló esto y él viene y explica una parábola para poder dar a entender cómo debemos de tratarnos los unos a los otros en términos de equidad y de igualdad. Cuando él dice que el hombre, el padre de familia, salió a contratar obreros a su viña, no podemos interpretar ninguna parábola si no utilizamos la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña, principalmente la del sembrador, que son las únicas dos parábolas que el Señor Jesucristo explicó. De hecho, en Marcos, cuando el Señor le hacen la pregunta acerca de qué significa la parábola del sembrador, él lo que les dice es, ¿cómo no entienden esta parábola? Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todas las demás? Y él viene y la explica. Donde sabemos que el sembrador que salió a sembrar es él. Según Filipenses capítulo 2, dice que el Señor no escatimó ser como Dios y dejó esa posición para poder venir a morir en una cruz por todos nosotros. Eso es entregarse al prójimo, eso es entregar su vida por el prójimo. ¿Cómo
habla la parábola maestra para poder entender esta. Esa parábola a la cual él dejó como esencia para entender todas las demás parábolas, dice así. Y lo pueden ver en Mateo capítulo 13, verso 4. Para que le prestemos mucha atención y veamos todas las conexiones que se hacen. Dice la parábola, y mientras sembraba, hablando del sembrador que salió a sembrar, hablando de Dios mismo, que se hace hombre, que se encarna, que nace a través del vientre de María. Este hombre sale a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Aquí la semilla en sí se refiere a la palabra, a lo que es la palabra de Dios escrita, salida por la boca del sembrador. Parte de la semilla cayó y por favor préstele atención a esto. La semilla cayó porque se da en todos. O sea, la semilla llega, la semilla cae y Isaías dice que la palabra de Dios va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. No se va a devolver vacía. Pero cuando dice que cumple el propósito para el cual fue enviada y no se va a devolver vacía, ¿cuál es el propósito al cual se está refiriendo? No necesariamente se está refiriendo a conducta solamente, sino a salvación. La palabra de Dios va a entrar a los corazones de las personas y va a cumplir un propósito salvífico cuando las personas reciben esa palabra. Entonces dice que mientras él sembraba, mientras estaba sembrando, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de que las aves en el contexto bíblico se refiere a animales que lo que llegan a hacer es ruido, se comen los frutos y hacen mucha popó. Entonces, cuando las aves llegan al árbol que representa la iglesia, se refiere a personas que lo que llegan es aprovecharse de la iglesia. En este caso, la semilla cae junto al camino en corazones que son salvados por el Señor, pero que vienen unos distractores que los alejan de ese camino, que el camino es Jesús, por la bulla que hacen, porque se comen los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Amor, bondad, benignidad. Entonces son personas que vienen y lo que hacen básicamente es aprovecharse de la iglesia por su propio bien. Después en el verso 5 de Mateo 13 dice, parte cayó en pedregales. Recuerde que siempre usa la misma frase, parte cayó. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Está hablando de las personas que no tienen arraigo. Las personas que no tienen arraigo en una iglesia, las personas que no tienen arraigo en un grupo, son las personas que cuando las cosas no les salen como quieren, se van. Y andan cambiando de iglesia en iglesia como se cambia de calcetines. Que andan cambiando de grupo en grupo como si se cambia de calcetines. O sea que la palabra les gusta, pero no tiene arraigo porque cuando viene entonces el sol, está hablando de cosas negativas, está hablando de aflicción, está hablando de tiempos difíciles. Al no tener raíz, al no estar bien cimentada, y la raíz tiene que cimentarse en el amor, entonces se seca. Son las personas que se desaniman por lo que hacen las personas. Porque no olvidemos que estamos hablando en un contexto de la interacción con otros seres humanos, la interacción con el prójimo, la interacción entre las personas, que es la llamada de atención que le hace él al sembrador. Por eso, para yo entender la parábola, necesito ir a la parábola del capítulo 13, que es la parábola del sembrador. El verso 7 dice, y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Esto refiere al afán. Eso refiere a las personas que están muy preocupadas por las cosas de este mundo. Entonces, al fin de cuentas, cada una de los corazones, cada una de las tierras que representan los corazones, recibió la palabra. Solo que unos se sostuvieron y otros no se sostuvieron. Pero todos recibieron la palabra. Todos estos 4 corazones. Pero el que cayó en buena tierra, hablando de los corazones receptores, los corazones que quieren agradar a Dios, dio al fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por 1. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Lo que el Señor está diciendo en la parábola del
sembrador, que la tenemos que utilizar para entender la parábola de la viña y para entender cualquier parábola, que eso fue lo que él dijo, si no entienden esta parábola no van a entender ninguna. Lo que él está hablando es que el amor es la base principal para sostenernos, y el amor entre nosotros va a reflejar si amamos a Dios o no lo amamos. Porque si no nos amamos entre nosotros, no vamos a reconocer a Dios. No vamos a poder verlo, no vamos a poder experimentarlo. Por eso él dice que para experimentar, que es entrar en el reino de los cielos, tener experiencia con Dios, entonces nosotros tenemos que analizarnos a nosotros cómo es que estamos funcionando dentro de la forma en que nosotros nos tratamos. Volviendo a Mateo capítulo 20, al verso 2, regresando a la viña, que es lo que estamos estudiando para poder reconocer y aprender a profundidad de equidad y de igualdad, dice el texto que el sembrador, en este caso el hombre que salió, representado justamente en Jesús, vino a donde unos obreros, dice Mateo capítulo 20, verso 2, habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Esto dice, cuando dice habiendo convenido, se puso de acuerdo, se hizo una negociación y le dice, ok, vamos, ustedes van a trabajar en mi viña y yo les voy a pagar un denario por día. Ahora, hay una pregunta, pero si la viña o el reino de los cielos no es algo que se tiene, sino es algo que se accesa, ¿cómo hago para entender esto? Bueno, en el contexto de la parábola, lo que está hablando es más que una pertenencia nuestra, es una experiencia nuestra, es una forma de vivir. Porque la pertenencia no es nuestra, es de Cristo. A Él le pertenece el reino de los cielos. Él es el dueño de todo. Y nosotros tenemos una experiencia en común dentro de lo que le pertenece a Cristo. En el verso 3, continuando con la historia de estos hombres que Él viene a contratar, dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo también, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Escuche, cuando se hace la hora tercera del día, él se encuentra con ese otro grupo. Primero salió en la mañana y después llega la hora tercera. Para efectos hebraicos, el día empieza a las 6 de la mañana. Entonces la hora tercera sería a las 9 de la mañana. A las 7 es una hora, a las 8 es una hora y a las 9 es una hora. Esa es la hora tercera. ¿Qué sucede en la hora tercera como para que nosotros podamos empezar a ver cómo el Señor está asociando las parábolas, lo que habló el día anterior o lo que habló con las otras personas y lo está presentando delante de ellos cuando le habla a aquel hombre que debería de tener amor hacia el prójimo? Bueno, en la tercera hora del día, que son las 9 de la mañana, en el contexto hebraico, en el contexto judaico, nosotros encontramos que a esa hora, en Hechos capítulo 2, verso 15, el Espíritu Santo desciende sobre los que estaban en el aposento. El Espíritu Santo desciende y le da entendimiento a los que están en el aposento. Entonces, lo que el Señor nos enseña a nosotros, que en la primera hora Él llama a algunas personas a trabajar en su viña y más tarde llama a otras personas que tienen entendimiento. En la hora novena, otras personas que ya el Espíritu Santo les ha dado más entendimiento que a los que llegaron en la primera. Así que si nosotros vemos y comparamos con la parábola del sembrador, nos está enseñando la forma en que los corazones se conducen según donde cae la semilla. Junto a la tierra, o en tierra caliente, o donde hay mucho sol, o donde hay espinos. Continúa el dueño de la viña, dice el verso 5, que sale otra vez cerca de las horas sexta y novena y hace lo mismo. ¿Qué es hacer lo mismo? Bueno, contratar un grupo de personas. Solo que aquí menciona la hora sexta y la novena, que serían las 12 del día y las 3 de la tarde. ¿Por qué esto es importante, mis hermanos? Porque para términos bíblicos, en la hora sexta, según Lucas, fue cuando se dio tinieblas en toda la tierra. O sea, lo cual significa que el Señor llama a un grupo de personas en la primera hora a su servicio. No son personas que están en buen conocimiento en ese momento.
Después viene y el Señor viene y muestra, acomodándolo o entendiéndolo como la parábola del sembrador, el Señor muestra a un grupo de personas que ya tiene un poco más de entendimiento, pero conforme avanza, entonces los abraza la oscuridad. ¿Por qué los abraza la oscuridad? Porque a todos nosotros como seres humanos, que entramos muy eufóricos al reino de los cielos, vea que estoy mencionando entrar, entramos muy eufóricos al reino de los cielos, nos gana el desánimo. Muchas veces nos gana el desánimo, ya no queremos. Antes queríamos congregarnos todos los días, ahora no queremos. Antes queríamos leer la Biblia todos los días, ahora no queremos. Empieza esa faceta del corazón a fallar. Entonces eso sucede, como les digo, en la hora novena, cuando se describe esa oscuridad que cae sobre la tierra. Eso lo pueden leer en Lucas capítulo 23, verso 44. Pero en esa hora también Pedro y Juan subían al templo a orar, porque es el tiempo de orar. Cuando nos desanimamos, es el tiempo de orar. Es el tiempo, según lo que el Señor le dijo a ellos cuando estaba por ser arrestado: oren y velen para que no caigan en tentación. A las vírgenes, a las 10 le dice que estén atentas y que estén velando también, para cuando el novio se acerca. Y dice el verso 6, continuando con la parábola de la viña, que saliendo la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis desocupados? Si la hora novena son las 3 de la tarde, entonces ¿cuál es la hora 11? Pues la hora 11 corresponde a las 5 de la tarde. Lo cual significa que es entre las 2 tardes, cuando Éxodo capítulo 12 dice que el cordero sería inmolado entre las 2 tardes. O sea, lo que el Señor está haciendo es un enfoque profético del sacrificio entre las 3 y las 6 de la tarde, cuando el ánimo es cuando se va perdiendo, cuando ya el puro final del día, ya la gente está cansada. Ya la gente ya no tiene ganas de trabajar porque ha trabajado todo el día, de la mañana hasta la noche. Así que dentro del contexto de la viña está hablando que los que están llamados en la mañana, que entraron en desconocimiento y tuvieron que aprender a través de la luz del Espíritu Santo en su vida, están en la tarde, pero se sienten cansados en la tarde. Mientras que otros se van sumando, y por supuesto que estos que se van sumando van entrando también en desconocimiento. Entonces, cuando Él viene y dice que llega la hora 11 y llama a los demás y hace lo mismo, ellos de los de la hora 11, dice el verso 7 de Mateo 20, le contestan: porque nadie nos ha contratado. O sea, nadie nos ha tomado en cuenta. Entonces Él les dice: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Es interesante que Él siempre les está diciendo a los que entran más tarde que les dará lo que es justo, mientras que a los que entraron primero les dijo que les daría un denario. Cuando llega la noche, en aspectos hebraicos, la noche empieza a las 6 de la tarde, 6 de la tarde a 6 de la mañana. Dice: cuando llega la noche, el señor de la viña dijo al mayordomo, el Señor le habla, el señor de la viña se refiere a Dios, se refiere a Jesús, y le dice al mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Ok, es hora de llamarlos, es hora de decirles: se acabó el día, ahora hay que ir a descansar, es tiempo de reposar, ahora les vamos a pagar el jornal. El jornal se refería al salario, a la remuneración de cada trabajador, porque la palabra jornal viene de una palabra latina que es diurnalis, y diurnalis significa lo relativo del día. Entonces lo que Él está diciendo es: vengan a trabajar, que les voy a pagar el salario de todo el día. Entonces dice el verso 8 de Mateo 20 que comienza a pagarles primero a los postreros y después a los primeros. O sea, a los últimos les empieza a pagar, y a los que entraron en la mañana los va a dejar para pagarles después. Entonces el verso 9 de Mateo 20 dice: al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir los primeros, pensaron que iban a recibir más. Claro, Él les ofreció a ellos un denario en la mañana, cuando los contrató,
Y a los de la noche, que están apenas entrando y están descansaditos, les da un denario. Entonces dice, bueno, y si les dio un denario a ellos, me va a dar a mí seguramente mucho más. Entonces ellos, dice, al venir los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Al recibirlo empezaron a murmurar contra el padre de familia. Y le dijeron, estos postreros han trabajado solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros. Préstele atención, estamos hablando de igualdad y de equidad. Y estamos buscando un texto que nos enseñe de igualdad y de equidad. Entonces él dice, usted los está tratando igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Hemos trabajado todo el día, desde la mañana, bajo este sol intenso, y usted los está tratando igual a ellos que a nosotros. Aquí está el término de igualdad. Respondió y dijo uno de ellos. O sea, él le responde y les dice, perdón, a ellos. Amigo, no te hago agravio, o sea, no los estoy ofendiendo. Estoy hablándole a los que entraron en la mañana. ¿No conveniste conmigo en un denario? O sea, ¿no quedamos de acuerdo en que les iba a dar un denario? Eso fue lo que hablamos en la mañana. A los demás les dije que le iba a dar lo que es justo, pero a usted le dije que le iba a dar un denario. Toma lo que es suyo, váyase. Pero yo quiero darle a este último como a ti, o sea, le quiero dar un denario. Cuando el Señor habla de esta parábola, Él está hablando de salvación. Los que llegaron primero y fueron salvos en la mañana, los está tratando de la misma manera, igual a los que está salvando en la noche. Indiferentemente su conocimiento, indiferentemente lo que hayan trabajado, indiferentemente de las circunstancias. Ahí hay una igualdad en cuanto a la salvación. Ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. O sea, la salvación es igual para todos. No importa si se trabajó mucho, si no se trabajó mucho, no importa si estudió mucho, si no estudió mucho. La salvación es igual. Porque el Señor es la salvación. Y por eso les pregunta, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? O sea, estoy en mi viña, yo puedo hacer lo que me da la gana. Suena feo lo que estoy diciendo, pero es lo que está diciendo. ¿No puedo hacer conmigo, con lo que es mío, lo que yo quiera? Y le dice, o tienes tu envidia porque soy bueno. Pausa aquí. Tienes envidia porque soy bueno. Ya nos conecta lo que estaba hablando antes, cuando el hombre se le acercó y le dice, maestro bueno. ¿Qué debo de hacer para tener pertenencia, que es de Cristo, la vida eterna? Y el Señor le dice, debes de cumplir los mandamientos para entrar a la vida eterna. Para entrar es experimentar. No me estás reconociendo, no sabes quién soy. Soy Dios y no me ves como Dios y me llamas bueno sin reconocerme porque no estás cumpliendo los mandamientos para lo que fueron diseñados. Fueron diseñados para que ustedes puedan amarse los unos a los otros. Entonces, al final de cuentas, lo que el Señor está haciéndole ver a esta gente es que la igualdad está en el amor que Él deposita en los demás y que la equidad está en la forma en que nosotros vamos a usar ese amor, los que fuimos llamados más temprano o los que fueron llamados más tarde. Si alguien fue llamado cuando era niño, alguien que sea llamado cuando es anciano. Si alguien fue llamado antes de hacer fechorías y otro fue llamado cuando está en la cárcel, en prisión, cuando ha hecho muchas fechorías. La salvación es igual y como nosotros nos tratemos, en la equidad como nos tratemos nosotros, en las circunstancias que estamos viviendo nosotros, entonces vamos a reconocer experimentalmente a Dios en nosotros. Por eso Él dice en el verso 16, así que los primeros serán los postreros y los postreros los primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. No olvidemos que estamos bajo la historia del joven rico. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Significa que todos son llamados a salvación, pero pocos van a usar esta salvación en términos equitativos, en términos de la aplicación del amor, en términos del trato a los unos a los otros,
Por eso es que él le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Y le advierte, ¿quieres entrar? Guarda los mandamientos. Y los mandamientos que le manda él a guardar tienen que ver con las relaciones entre nosotros, los unos con los otros. ¿Cuál es el problema entonces si yo no reconozco qué es lo que el Señor está enseñando? ¿Cuál es el problema? Que no estoy reconociendo realmente el propósito por el cual el Señor me llamó. Y cuando yo digo que yo amo a Dios, pero tengo diferencias con los hermanos, cuando yo digo que yo amo a Dios y yo trato mal a los hermanos, los trato como menos por razón de lo que tienen o no tienen, por razón de cómo hablan, por razón cómo usan el lenguaje evangélico, digamos, y yo veo como menos a unos que a otros porque se congregan en una iglesia o en otra, porque unos tienen más entendimiento que otros, porque otros manejan mucho mejor las fiestas y otros no las manejan, porque unos entienden realmente lo que es el propósito de Dios a la hora de ir a evangelizar y otros no lo entienden. Entonces yo veo a los demás como menos, los trato como menos. El Señor dice, yo a ustedes todos les prometí salvación, o sea, a todos les ofrecí un denario y a todos les pagaré como es justo. Pero para que esas personas que no entienden de mí, que no han entrado como el joven rico, de manera experimental a conocerme, la única forma en que ellos me pueden conocer es en cómo ustedes los traten. En 1 capítulo 4, para ir cerrando con esto y podamos conversar, dice en el verso 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso él le dice a él, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cómo me conoces a mí? ¿Cómo me vas a reconocer si ni siquiera conoces e identificas a las personas a las cuales debes de bendecir con las cosas que Dios te ha bendecido? Si te encierras en tus riquezas, si te encierras en lo que tienes y olvidas las necesidades de los demás y no le das amor a los demás, si no honras a los demás, si no honras a tu padre, si no dejas de adulterar, o sea, está hablándole en términos de interacción entre los seres humanos. Si ustedes no pueden tratar bien a las personas, si ustedes no pueden compartir, si ustedes no pueden pasar por alto la ofensa, si ustedes van a salir huyendo cada vez que tienen diferencias con los hermanos y no pueden integrarse, no pueden perdonarse, no pueden asistirse los unos a los otros, entonces como dicen que aman a Dios, ¿a quién no ha visto si no pueden tener una buena confraternidad con los que sí logran ver? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto si no amas a tu hermano a quien has visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que fue lo que le mencionó al hombre rico. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Para que conversemos acerca de esto, mis hermanos, y espero haber sido claro, sé que es un tema que lo amplié bastante. Pero el principal problema que nosotros tenemos aquí, mis amados hermanos, es no entender que la igualdad está en la salvación. El Señor va a tratar igual a cualquiera de las personas en cuanto a salvación. Lo sella para salvación, va a llevarse al que sabe mucho como al que sabe poco, para salvación. Al que tiene la lámpara llena como al que la tiene un poco vacía, para salvación. Al que se discipuló como al que no se discipuló, para salvación. Al que se congrega de manera disciplinada como al que no lo hace, para salvación. Pero hay una evaluación que Él va a hacer, que es equitativa, para llegar al final, según el amor que nos tengamos los unos para los otros. Ahí entonces no tiene que ver con salvación, nos va a pagar el denario a todos, de la misma manera que la salvación, pero nos va a decir a nosotros, los que creemos que somos mejores que aquellos porque trabajamos todo el día, nos va a decir, ¿usted cree entonces? ¿O usted tiene envidia porque yo soy bueno y hago con lo que es mío lo que yo quiero?
Lo que el Señor está diciendo es, pastor, voy a poner mi nombre para no poner el de ustedes. Pastor José Garmendia, ¿usted cree que usted, para mí, por ser usted el pastor, el que los enseña, el que predica, el que aconseja, ¿usted cree que para mí, usted al final va a ser más importante que los demás? No, Señor. Porque usted no ha experimentado el reino de los cielos si usted no ama a sus hermanos. Porque el reino de los cielos no es algo que se tiene, no es pertenencia, es algo que se experimenta. Porque el que lo tiene y el dueño de todo es Él, Jesús. Y Él, como el dueño de la viña, Él trata a cada uno de manera equitativa según las circunstancias en las que crezca. Porque no es lo mismo crecer en un país democrático que en un país comunista. No es lo mismo ser cristiano en un país democrático que en un país comunista. No es lo mismo congregarse en un país como Costa Rica como en un país como allá en la Franja de Gaza en estos momentos o en Corea. No es lo mismo reunirse a la mesa a compartir en un país donde la riqueza y la comida abunda como en un país donde no tienen absolutamente nada que comer y están pasando hambre. No es lo mismo. Entonces nosotros, así como no podemos evaluar de un país a otro, no podemos evaluar ni siquiera de una casa a otra. No es la misma experiencia de vida que yo tengo en el diario vivir con mi familia que la familia de otro, que tal vez está pasando dificultades. No estoy hablando solo de alimentación, estoy hablando de pleitos, de cosas que tienen que luchar. Y para una persona que ha sido salvada por Cristo, que ha recibido el mismo denario, no es lo mismo tener que luchar con personas hostiles, tóxicas, que tal vez nosotros que luchamos, o no luchamos, mejor dicho, sino que compartimos con personas que somos afines, que entendemos lo mismo, que creemos en lo mismo. No es lo mismo mi matrimonio que el matrimonio de otras personas. No es lo mismo. Pero el Señor en la igualdad dice, los voy a salvar y los voy a llevar al buen puerto. Pero dentro de la equidad, según las circunstancias, ustedes tienen que ayudarse los unos a los otros para salir adelante. Por eso a este joven rico, del cual dispara la parábola de los hombres de la viña, por eso a este joven rico, él le dice, vaya y cumpla estos mandamientos que tenían que ver con no matar, con no adulterar, con honrar a los padres, con amar al prójimo. Por eso le dice eso, porque él, joven rico, pensaba que estando bien con Dios, no importa si no estaba bien con los demás. Entonces el Señor le voltea la tortilla. Usted no puede estar bien conmigo si no está bien con los demás. Usted no puede decir que me ama a mí si usted no ama a mi iglesia. Usted no puede decir que usted está cumpliendo el propósito dentro de mi vida. Estoy hablando de la vida que Él entregó para nosotros. Usted no puede decir que usted ha entrado a mi vida a conocer al Hijo si usted no ama a mi esposa, a mi iglesia. Usted puede decir lo que quiera. Usted puede decir que usted ama a Dios. Usted puede decir que usted ama al Hijo. Pero si usted no puede soportar a los más pequeñitos, a los inmaduros, a los que han venido más tarde, a los que tienen menos más desconocimiento, o a las personas que están luchando con sus propias debilidades, usted no puede ayudarles a ellos a extenderle la mano y salir adelante amándolos como yo los he amado, usted no diga que me ama a mí. Porque eso es mentira entonces, eso es hipocresía. Es hipocresía si yo digo que amo a Dios y menosprecio a sus hijos, indiferentemente a la hora que hayan ingresado. Porque al final de cuentas el Señor le prometió lo justo a todos, que se refiere a la salvación, a todos nosotros, a todos los que estamos acá, a los que estamos alrededor del mundo. Pero nosotros no podemos andar brincando de lugar en lugar e irnos para otro lugar porque ya no me siento cómodo con esta familia que está acá. Porque entonces el problema no es la familia, el problema soy yo. Porque no sé lidiar con la familia. Y mis hermanos, en todas las familias está el peleón, está el simpático, está el vaguillo, está el trabajador, está el muy carismático y alegre como el aburrido.
está el rezongón como el agradecido. En todas las familias hay diferentes tipos de personas y no por eso dejan de ser familias. No por eso se deja una familia y se abandona porque sean diferentes. Los hijos todos entre uno y otro son diferentes. Y Dios nos manda a nosotros a que nos veamos en la iglesia como Él nos ve. Véanse iguales, porque son mis hijos. Y tienen que todos aplicar los mandamientos de la misma manera. Pero véanse en equidad, porque se necesitan ayudar los unos a los otros, los más fuertes a los más débiles, para poder llegar a cumplir el propósito y ser perfectos para el diseño que fueron hechos. ¿Y cuál es el diseño para el cual fuimos hechos? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos creados. Para alabar a Dios, para honrar a Dios. Y la única forma de alabar a Dios, honrar a Dios y hablarle a Dios como lo que Él es, como bueno, y reconocerlo como bueno, es que nosotros lo reflejemos en nosotros. Si no lo reflejamos en nosotros, mis hermanos y mis hermanas, somos unos mentirosos y unos hipócritas. Eso es lo que dice el Señor. Y quien dice que está en la luz y no ama a su hermano, entonces, mis hermanos y mis hermanas, no está en la luz. El tal es mentiroso. Cierro a las 8. Estamos en Conversando con el Pastor. Recuerde que lo que grabemos acá es una dinámica para poder enriquecer a otras personas también dentro del conocimiento que Dios nos va dando a nosotros también y el conocimiento que compartimos los unos con los otros. Si algo tengo que editar, lo editaré. Si algo que usted dice en clase, usted dice, pastor, mejor esto lo edita, yo lo edito, lo quito, pero por ahora participen. ¿Quién quiere abrir el micrófono y decir, pastor, me ha bendecido de esta manera lo que he escuchado, he aprendido esto o quiero aportar esto? ¿Quién abre el micrófono y dice, quiero ser parte de esta clase de hoy? Quiero compartir, quiero edificarnos los unos a los otros. Abriendo el micrófono. Tenemos 55 minutos para conversar, 5 para orar. Suficiente tiempo para desarrollar el tema con mucho más amplitud. ¿Quién quiere participar? Hermano Giovanni. Bueno, buenas noches a todos los hermanos que entraron después y igual para usted nuevamente, pastor, buenas noches. Qué buen tema, ¿verdad? Respecto a eso último que usted ahorita, yo ahora venía, conversándole a ese hermano que agregué al grupo, Marlon, y que es una persona, si no ama a los hermanos, pero dice que ama a Cristo, pero o que no va a la iglesia o se aparta de la iglesia, pero que ama a Cristo. Pero la misma palabra nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, aislarse de los hermanos de la congregación o tener algo contra uno de ellos, entonces no podemos decir que amamos a Cristo, porque estaríamos desechando parte de la iglesia, ¿verdad? Que es el mismo cuerpo de Cristo. Y este tema, escuchaba, no sé si me voy a poder explicar, tiene todo un equilibrio, el Señor todo lo hace perfecto. También muchas veces el ser humano lo corrompe, puedo decirlo de esa manera. El Señor nos da el acceso a la salvación, ¿verdad? Que eso sería, estamos hablando de equidad y igualdad, ¿verdad? Correcto. Pero si lo llevamos a la parte de iglesia, muchas veces el ser humano, esa igualdad, la cambia, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Entonces podemos hablar que tal vez en una iglesia grande se puede decir que hay igualdad, pero no hay igualdad. Me explico, que tal vez van a haber puestos más grandes donde hay personas que se van a llamar más la atención, entonces a este sí o a estos no, como se dicen por ahí, acepción de personas, ¿verdad? Entonces la igualdad que el Señor nos ha dado, muchas veces el hombre la cambia y puedo decir que la corrompe de esa manera. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, claro, Giovanni. La igualdad consiste para nosotros en que todos tenemos la misma responsabilidad de cumplir lo que Dios demanda. Esa es la igualdad. Y que todos, una vez sellados por el Espíritu Santo, somos salvos. Esa es la igualdad. Y la equidad consiste en que no todos vamos a reaccionar igual. Son corazones que reaccionan diferente.
unos se afanan, otros se desaniman, pero no podemos nosotros ni alejarnos ni apartarnos de la iglesia del Señor por las diferencias que tenemos en cuanto a reacción, en cuanto a pensamiento, en cuanto a conocimiento del reino de los cielos. El Señor dice que nos va a tratar de manera justa, es lo que el Señor está enseñando. Pero que al final de cuentas tenemos la misma responsabilidad delante de Él. A ver si lo planteo de una manera más práctica, para que nos podamos entender. Si yo, que tengo un poquito más de conocimiento que algunas personas de la palabra de Dios, de la Biblia, y le enseño, no significa que Dios me va a tratar a mí con una manera más especial a la hora de que yo falto a su mandamiento de amarnos los unos a los otros. Me va a tratar a mí con rigidez. Y si una persona que no conoce mucho, entonces Dios no lo va a tratar a él de una manera especial porque está faltando al mismo mandamiento de amarnos los unos a los otros. Porque al final de cuentas el hecho del amor, el hecho del respeto, el hecho de la tolerancia, el hecho de la compasión, el hecho de la misericordia, deben darnos o debemos de dárnoslos de manera igualitaria. No puede haber variantes en eso, no pueden haber condicionantes. No puede ser que a uno se le diga, bueno, como usted sabe más, o como usted lee más, o como usted ora más. No, el amor es algo que nosotros tenemos que darlo sin límites. Es lo que dice en el capítulo 3, si no me equivoco, de Gálatas, o capítulo 5, cualquier cosa me corrigen, donde habla que el amor no tiene límite. O sea, el amor usted debe darlo desinteresadamente, sin límite, de manera igualitaria para todos. Yo no puedo tratar a Eric de una manera y tratar mal a Noel. El Señor dice, trátelos igual a los dos. Yo no puedo tratar de mejor manera a Silvia y de mal manera a René. El Señor dice, trátelos igual a todos. Si nos sentamos a la mesa, nos vamos a sentar todos a la mesa. Porque el amor debe ser sin discriminación. El amor debe ser perfecto. El amor debe ser igual para todos. Pero hay personas que no lo van a entender. Hay personas que no lo van a aplicar de la misma manera, pero yo no los voy a hacer a un lado. No debo de hacerlos a un lado. Debo de tratar de llevar esos corazones a entender realmente lo que Dios quiere dentro de su iglesia. Dentro de los términos de igualdad. Más que pensar que si una persona la ponen a cantar y a otro no. Que a uno lo ponen a hacer esto y a otro no. No se trata de eso. Esos son términos secundarios. Esos son cosas administrativas. Está hablando de cómo somos los unos con los otros. Voy a poner un ejemplo, entre muchos que ya he puesto. Si mañana entra aquí al grupo una persona y me pregunta a mí, ¿quién es Adán? No sé quién es Adán. Yo podría tener dos reacciones, porque todos ustedes saben quién es Adán. Y yo podría decirle, ay, mi hermano, entonces, ¿qué clase de creyente es usted que no sabe ni siquiera quién es Adán? O yo puedo tratarlo a él de la misma manera que a los demás y tomarme el tiempo para explicarle quién es Adán. Porque el hecho de que tenga menos conocimiento no significa que deje de ser dentro del reino de los cielos un llamado también a ser parte de la iglesia. Entonces debo de tomarme el tiempo y explicarle de manera compasiva quién es Adán. Solo estoy poniendo un ejemplo y no verlo como menos por esto. Cuando en las iglesias hay burla, cuando en las iglesias hay mofa hacia los hermanos por lo que no saben o por lo que saben, y tal vez alguien se presenta y de manera bien intencionada, con un corazón genuino, quiere venir y explicar algo y se equivoca y los demás se mofan, ahí no hay amor. El amor viene y llama a la persona y dice, te equivocaste, y le enseña el camino. No que porque yo sé más, entonces me siento mejor que el otro. Entonces resulta que cuando el Señor viene delante de nosotros,
Él me va a dar el mismo trato a mí que al que no sabía quién es Adán. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Y es donde Él dice, no convení con usted darle lo mismo. O sea, y a los demás lo que es justo. Eso fue lo que yo convení con usted, salvarlo. Y los demás les voy a dar lo que es justo. ¿Qué es lo que es justo? Está tratando en términos de lo que es equitativo. Equitativo en base al su ingreso. Porque recuerde que Él dijo, para que puedas entrar al reino de los cielos, a su ingreso al reino de los cielos, para que sean equitativos en su ingreso al reino de los cielos, Él nos va a tratar de manera igual. Él fue fuerte con los fariseos, pero le explicó muy claro y muy bien a las personas que lo estaban siguiendo en ese momento acerca del reino de los cielos. Cuando fue fuerte con los fariseos no significa que él a los fariseos los estaba mandando al infierno, no. Algunas personas se perdieron, sí, por supuesto. Pero no todos se perdieron. Hubieron fariseos como Nicodemo que se salvaron. Y así muchos más que se sumaron y se salvaron. Hubieron gente que conocía al dedillo la Torá como Pablo que se salvó. Y otra gente que conocía al dedillo la Torá que no se salvó. Así que al final no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Quién quiere participar para que no me dejen hablando a mí solo? Me encanta hablar. Por supuesto que me gusta hablar de la palabra del Señor y de la enseñanza, pero esto es un conversatorio. Estamos conversando con el pastor. ¿Quién desea abrir el micrófono y participar dentro de lo que estamos hablando? Hermana Silvia. Como siempre digo, y me voy a confesar, entonces yo soy una hipócrita. Y lo que usted está hablando yo lo entiendo perfecto, pero es humanamente imposible. Ya nuestra condición, o sea, nosotros tenemos el pecado adentro nuestro, estamos corrompidos. Claro, por supuesto. No podemos ver a la otra persona como nuestro Creador nos ve. Hasta incluso lo estoy hablando, y esto lo digo muy honestamente, hasta con mi propia hija. A mí me pasa, por ejemplo, que tenemos diferencias, y hay diferencias que yo las puedo dejar pasar por alto, pero hay diferencias en las cuales a mí me aleja y no la puedo, o sea, si bien el amor está, ya es un amor medio... no sé cómo explicar, pero ya no es el mismo amor, no es lo mismo, porque vos decís, ¿cómo puede ser que una persona que haya salido de mí y que vos le pusiste toda la dedicación? Y esto lo estoy hablando como persona, pero a la vez reflejada en lo que, como Dios nos ve, ¿no? Que Él nos creó, Él nos alimentó, ¿Y cómo vos sos tan diferente? ¿Qué te pasó ahí en el medio, en el camino? Y a mí me pasa lo mismo con mi hija, por ejemplo. Yo la alimenté, la tuve en mi vientre, la alimenté, te di. ¿Qué te pasó? ¿Por qué esa diferencia? Entonces, esa diferencia me aleja. Y por más que yo la ame y por más que no perdamos la salvación, no sé cómo explicar lo que yo siento, pero no puedo terminar de amarla completamente como nos pide el Señor. Hay muchas diferencias en lo que me aleja. Y estoy hablando de mi hija, que salió de mi panza, que la parí y con dolor. Así que imagínese con otras personas. Que yo... naturalmente juzgamos, o sea, ya estamos viendo a una persona y no la conocemos y ya la estamos mirando, y ya por su forma de comportarse, su forma de hablar, su forma de... ya la estamos juzgando, porque es nuestra naturaleza. Uno lo ve y es como que le pasamos el escáner, le sacamos una radiografía, digamos, lo miramos de arriba abajo y ya estamos con ese ojito a ver si en qué se parece, en qué no. Y si con los propios nuestros tenemos diferencias y nos cuesta tanto amarnos, imagínense con otra persona que es totalmente diferente. Entonces, como siempre digo, somos, y yo diría Pablo, la primera pecadora e hipócrita, porque yo no puedo amar a mis hermanos cuando hay diferencias, y más diferencias sustanciosas. Principalmente en lo que es la fe o en costumbres de vida o
en principios, ¿no? A eso voy, en principios y en valores de la vida. Así que bueno, como siempre la palabra del Señor nos confronta y nos hace que se nos caigan las caretas, ¿no? Así es. Así es. Silvia, gracias por tu intervención y ahorita me gustaría que continúes participando sobre este tema que acabas de poner. Me encanta cuando usted participa, la verdad es que es muy, muy sincera, muy abierta, expone su corazón y le permite a uno profundizar. Cuando el Señor está hablando de amor hacia las personas, no está hablando de aceptación a conductas, son dos cosas diferentes. Silvia me está hablando o nos está hablando, porque estamos conversando aquí, de ciertas conductas con las cuales yo no puedo estar afín. No, el Señor no está afín con las conductas. Por supuesto que no. De ahí viene la parte equitativa. Hay que tratar las malas conductas y hay que confrontar las malas conductas sin olvidar que la igualdad está en el amor. En el caso del Señor hacia nosotros, la salvación. En el caso de nosotros hacia las personas, no es la salvación, pero entender que fuimos salvados para. No fuimos salvados para estar sentados en una silla, sino para. ¿Para qué? Para reflejar la luz de Cristo. Entonces, cuando Silvia habla de que aún en los más cercanos tenemos diferencias, por supuesto que las tenemos, pero ¿cómo vamos a confrontar esto? Tenemos que confrontarlo con el amor. Esas diferencias. Especialmente si ofenden al Señor y si son parte de nuestro entorno. Pero el problema consiste aquí en que yo creo que es amor, o sea, ¿qué reconozco yo como amor? Porque si yo no entiendo qué es el amor, entonces voy a creer que estamos hablando de emociones, de sentimientos, incluso que estamos hablando de algún tipo de atracción, incluso hasta física. ¿Por qué? Porque el amor se divide de la siguiente forma. El amor es una de las formas de amar, supuestamente, cuando digo supuestamente porque vamos a hablar del amor verdadero, es el amor filial. ¿Qué es el amor filial? Aquellas personas que hacen lo mismo, les gusta lo mismo, me gusta la playa, vamos juntos a la playa, somos afines, de ahí viene el amor filial, somos afines. Mientras seamos afines, entonces estamos caminando juntos, nos gusta caminar juntos. Ese es el amor afín, ese es el amor filial. El amor filial se da dentro de las familias si se reúnen con un mismo propósito, con una misma intención. Eso es amor filial, pero ese amor no es del que está hablando el Señor, que debe de entregarse, porque si la persona que está al frente hace cosas que no le gustan a Dios, el Señor es muy claro a través de Pablo, donde él dice: no te sientes a la mesa con aquellos que llamándose hermanos hacen tales cosas. Ahí hay un límite. Entonces no tiene que ver con eso, no tiene que ver con que pensemos lo mismo, con que nos guste lo mismo, con que sintamos lo mismo, porque no tiene que ver con eso. Después está el amor eros. El amor eros tiene que ver con la atracción física, y ahí viene la palabra erótico. Son las personas que se gustan, entonces, ay, que qué guapo estás, ay, que qué bonita estás, entonces hay una atracción física. Pero ese amor es muy frágil. Porque si la otra persona ya no está tan bonita y se empieza a hacer más viejo, o se empieza a engordar, o se le cae el pelo, o lo que sea, entonces ya no nos gustamos, ya no me gusta tanto, ya no estamos tan bien sintonizados, porque es un amor erótico. Erótico tiene que ver con eso, con esa atracción física. De eso no está hablando el Señor, no es ese el amor que el Señor está hablando. El Señor está hablando de un amor agapeo, así se llama, agapeo. ¿Y qué es el amor agapeo? Es el amor que no tiene que ver con cuestiones filiales, que no tiene que ver con cuestiones eróticas, me refiero a atracciones físicas, que no tiene que ver con nada que es de este mundo, que tiene que ver con decisión. O sea, que yo voy a decidir amar a esa persona en agapeo a pesar de las diferencias. Voy a amar a esa persona, agapeo, a pesar de que esa persona ya no es tan simpática y atractiva hacia mí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que uno tiene que ver con circunstancias, que tiene que ver con la parte humana. El Señor dice algo a través del hermano Pablo, lo que es difícil, a través del Señor Jesucristo. El Señor dice estas palabras: lo que es difícil para los hombres
es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué significa eso? Que el Señor nos está diciendo que yo puedo ser luz para esa persona en medio de las diferencias. Que yo tengo que ponerle un límite a esa persona y decirle, no, de aquí no vas a pasar. Esto no está bien, esto no agrada a Dios, no me vas a faltar el respeto. Silvia dijo algo, es que salió de mí, pero es otra persona, piensa diferente, aunque haya salido de ella. No somos clones. Pero Silvia puede decir, esto no lo permito, pero no puede el corazón permitirse que porque esta persona es diferente yo voy a desestimarla. O sea, voy a apartarla del proyecto principal que el Señor me está diciendo a mí que debo de hacer, y es ser luz para esa persona y ser luz para las naciones. Ser sal para esa persona y ser sal para las naciones. Si hay alguien que experimentó diferencias, fue el Señor Jesucristo. Al grado que lo perseguían para matarlo, al grado que lo insultaron, al grado que lo crucificaron, lo escupieron. Experimentó diferencias, pero él tenía un amor agapeo, un amor en el cual dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí es donde está el equilibrio. No se alejó de esas personas, no se alejó de ninguno. Fue llevado a la cruz y fue asesinado por sostener ese amor hacia esas personas para darles salvación, incluso a nosotros. Lo que quiero decir con eso, desde la exposición de mi hermana Silvia, cuando Silvia dice todos somos hipócritas, ¿sí? Pues sí, todos somos hipócritas. Voy a poner un ejemplo de la hipocresía que nosotros nos tenemos. Voy a hablar de temas de familia a partir del 6 de mayo, pero voy a poner un ejemplo. Un hombre está con una mujer, están discutiendo. Dice que la ama. Y ella dice que lo ama, pero voy a hablar de él. Dice que la ama. Entonces le está gritando, y le está gritando a ella, le está ofendiendo porque tienen una diferencia en algún área, económica, en algo que tienen que hacer dentro de la casa, en la educación de sus hijos, no importa en qué área están discutiendo, están peleando. Y él levanta la voz y le está gritando. Porque el amor filial ya no es igual, porque el amor eros ya no es igual, porque hay una diferencia o hay varias diferencias que hace que él se altere y le grite. Y en ese momento que él está gritando suena el teléfono. Y él atiende el teléfono y al otro lado está el jefe de él. Y le va a decir a él, vamos a ponerle nombre José. José. Inmediatamente que él oye la voz del jefe, se baja. Equilibra sus emociones y le dice, sí señor. Necesito que mañana venga a las 2 de la tarde porque ya tenemos que hacer el inventario. Te había dicho que a las 6, pero tenés que estar a las 2 de la tarde. Sí, señor, claro que sí. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Se baja y le habla de manera equilibrada, le habla de manera respetuosa al jefe. ¿Por qué? Si ama a la esposa. ¿No se supone que debería de hablarle de la misma manera a la esposa o mejor a la esposa que al jefe? ¿O será que el jefe al cual él no ama, más bien puede producirle a él un problema mayor porque lo puede despedir y la esposa no lo puede despedir o no lo está despidiendo? Porque resulta que lo que él está haciendo hacia la esposa es una decisión y lo que está haciendo hacia el jefe es una decisión. El amor en sí mismo, el amor agapeo, tiene que ver con una decisión. Yo decido comunicar mis diferencias a través del respeto, a través de la compasión, a través de la misericordia. Comunico. No tengo que estar de acuerdo, pero comunico dentro de un sistema que el Señor me enseñó a mí a través del Espíritu Santo, que se conoce como templanza, control y dominio propio, un sistema equilibrado. Comunico. Entonces, hermana Silvia, lo que el Señor me está diciendo a mí es que no es que yo tenga que estar de acuerdo con lo que los demás están haciendo. No, si está mal, está mal. No se puede decir a lo bueno o malo solamente porque son mi familia o porque no lo son. Está hablando que mi respuesta, mi reacción
debe ser una reacción equilibrada, controlada, en templanza, en espíritu y dominio propio. El amor es una decisión. Es interesante cuando el Señor dice, yo los amé a ustedes primero. Y dice, yo los escogí a ustedes primero. Es una decisión. Filipenses capítulo 2, cuando Pablo le habla a los filipenses, está hablando que él estando en el trono, él decidió venir a morir en una cruz. Él decidió hacerse hombre. Él decidió renunciar a eso. Es una decisión. Entonces, cuando yo entiendo el concepto de amarnos los unos a los otros, puedo entender un poquito más el concepto de la hipocresía que el Señor está mencionando. Porque hipocresía, que viene de la palabra Hipócrates, que era lo que los actores griegos hacían. Los actores tenían una máscara, a la cual se le conoce el Hipócrates, en una mano con una cara triste y otra máscara con una cara feliz. Entonces, cuando estaban en los anfiteatros y ellos estaban actuando y querían que los que estaban afuera entendieran lo que estaba experimentándose dentro de la actuación como emociones, porque no habían cámaras como ahora, no habían parlantes como ahora, se ponían la cara para reflejar las emociones que estaban en ese momento representando en su actuación. Cuando el Señor llama hipócritas a los fariseos, lo que les está diciendo, qué buenos actores son ustedes, porque le reflejan a los demás en su exterior amor y en realidad no los aman. Entonces, cuando nosotros venimos y actuamos como el hombre que está gritándole a la esposa, le digo que la amo, pero mis acciones dicen otra cosa. Porque no logro tener un control y dominio propio para poder hablar con el mismo respeto que hablo con el jefe. Pero al jefe sí le hablo con respeto. Aunque tal vez, después de que hablo con el jefe con respeto, digo en mi interior, oh viejo más repugnante, no sé por qué me llama a estas horas. Porque bien lo dijo Silvia, porque somos hipócritas. Lo que quiero decir, mi hermana Silvia, es que cuando el Señor habla de equilibrio y de tratarnos los unos a los otros, no tienen que ver con las emociones, tiene que ver con decisiones, más allá de las emociones. Yo no sé si con esto me expliqué, mi hermana Silvia, pero trato de ser lo más claro posible, porque el Señor no nos va a pedir nada que nosotros no podamos hacer. Si el Señor nos pide algo es porque lo podemos hacer. El Señor no nos pide que nosotros estemos de acuerdo con lo malo, que lo confrontemos, pero confrontemos con respeto, con equilibrio, haciendo una luz de lo que Él haría delante de esas personas. Lo que quería completar, Claro. y lo entiendo perfecto, lo que quería completar es que más allá de que el amor es una decisión, y eso también lo entiendo, con el tiempo, con el pasar del tiempo y lo que es la convivencia con otras personas, para mí también el amor es tener el poder de hacerte daño y no hacerlo. Correcto, eso es mansedumbre. Eso también es el amor. Eso me viene a colación a lo que es la relación del marido con la mujer o la mujer con el marido, ¿no? Claro o la sí. mujer o la mamá con los hijos, por ejemplo, ¿no? Porque también es una relación de... El amor también o las diferencias también tienen que ver con el poder. Entonces, yo pienso que también el amor es poder hacerte daño y no lo hago por ese motivo, porque te amo. Y bueno, también es tener esa decisión, ¿no? Pero vuelvo a decir, es difícil convivir, es difícil estar con las personas, y una vez ya que te hacen algo que no te gustó o que te ofendió o que no va con tu forma de pensar, está en nuestra naturaleza y ya lo vemos de medio de reojo, ya no lo vemos de una forma completa. Y para terminar era pensar, ¿no? Una vez que estemos en el cielo, que como la salvación no se pierde, porque Amén, así como es. cada jornalero le pagó a diferente, algunos pasaremos más tiempo, otros menos tiempo, otros tal vez nos quedaremos acá, otros en la tribulación, otros nos iremos antes, solo eso el Señor lo sabe. Una vez que estemos allá en el cielo frente al Señor, ¿qué tan malo puede ser lo que Él nos enfrente estando en el cielo, ¿no? O sea, estando una vez ahí y ya pasando todo lo que tuvimos que pasar acá,
que Él ya nos zarandeó, ya nos pasó por el crisol. ¿Qué tan malo puede ser estar frente a nuestro Creador y que Él nos vea tal cual estamos? Y a lo que voy es al pago, ¿no? Yendo acá a la parábola. Uh-huh. ¿Qué tan malo puede ser el pago en el cielo cuando estemos adelante de nuestro Señor? Yo creo, mi hermana Silvia, que el pago está en el denario. Ahí está el pago. O cuando lo quiero decir es, el pago ya se dio, ya está. El pago no depende de lo que hacemos, el pago depende de lo que Él hizo. Cuando Dios me trae a mí a abordar los temas de familia, entre muchas cosas que el Señor me enseña a mí es justamente esa parte, el respeto. Y el problema principal que se da es justamente que nosotros somos demasiado orgullosos. Orgullosos. Usted dijo algo muy hermoso. El que tiene el poder para hacer daño y no lo hace, eso se llama mansedumbre. El Señor lo dijo muy claro a Pedro cuando él lo iba a defender y le cortó la oreja a Malco. Si yo quisiera, le pediría al Padre y Él enviaría 12 legiones de ángeles. Está hablando de 72,000 ángeles. Lucas dice que lo que había era una compañía de 600 hombres y una muchedumbre, ancianos y parte del pueblo. 72,000 ángeles para luchar contra ese grupo de personas. Era algo totalmente desproporcionado. Es algo así como que un país se enfrente con una bomba nuclear contra otro país con una flecha para tirar piedras o con una onda. Algo desproporcionado. Lo que el Señor está diciendo es, yo tengo el poder para defenderme, tengo el poder para destruirlos y no lo hago. De ahí viene la mansedumbre. Pero para que haya la mansedumbre tiene que ir agarrada, abrazada de la humildad. Entonces la mayoría de las veces para nosotros es difícil hacer las cosas porque el orgullo es el que nos eclipsa. Entonces nosotros, el querer tener la razón, el querer tener la última palabra, es el que nos lleva a generar las discusiones. Silvia dice que eso es muy difícil. Sí, claro que sí es muy difícil en nuestras fuerzas, en nosotros mismos. De ahí es la necesidad del Espíritu Santo. De ahí es la necesidad que nosotros podamos caminar de acuerdo a lo que el Señor nos está demandando en su palabra. Pero cuando el Señor nos dice a nosotros que hagamos algo que es difícil, no nos dice que es imposible. Puede ser difícil, mas no imposible. Porque el Señor no nos va a pedir cosas imposibles, porque lo imposible lo hace Él. Y nos pide a nosotros hacer lo posible. Y lo posible sí es difícil, muchas veces. Es difícil. Hay personas que se comportan de una forma tan tóxica que a veces es difícil. Pero no es imposible. Entonces, cuando yo vengo y paso de la parte donde yo no puedo, donde me es difícil, donde me es, ya yo siento que mi ser, mis emociones, el yo, está por salirse de equilibrio, debo recurrir a lo único que tengo, a la fuerza única que tengo para sostenerme, y es al Espíritu Santo. Por eso Santiago dice que cuando pidamos algo, pidamos sabiduría, y el Señor la va a dar con abundancia. La sabiduría es la forma de reaccionar de acuerdo a lo que Dios desea. Claro que es difícil, por supuesto que es difícil. Pero cuando el Señor nos pidió a nosotros que las cosas iban a ser fáciles. Pastor, Él dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Qué significa eso? ¿Que todo iba a ser fácil? No, lo que Él está diciendo es, para explicarlo desde el contexto que el Señor está hablando, el yugo es lo que hace que dos animales, voy a hablar de bueyes en este caso, lleven una carga que está atrás en una carreta, se le pone el yugo a uno sobre su lomo y al otro sobre su lomo, propiamente su cabeza, cerca de donde está la cabeza. Entonces se amarran desde los cachos, se pone el yugo y los dos juntos van a jalar la carreta. Ahí está la carga, ahí está la dificultad, ahí están las cosas que tenemos que confrontar. Juntos jalan esa carreta. Cuando el Señor nos dice eso, que mi yugo es fácil y mi carga ligera, Él lo que se está refiriendo básicamente es que el yugo, cuando usted va donde los animales, le ha rozado, le ha chillado el lomo a esos animales de estar jalando. Entonces Él quita a un animal experimentado y pone a un animal sin experiencia, más pequeño,
y el animal experimentado, el grande, es el que va a llevar toda la carga, y el que está a la par, que es más pequeño, el yugo si acaso lo presiona porque toda la carga la lleva el más grande, pero va a tener que ir hacia donde va el más grande. Así va a aprender a jalar la carga. Cuando él dice que mi yugo es fácil y mi carga ligera, no nos está evitando jalar la carga, nos está diciendo que yo voy a hacer la fuerza, el mayor esfuerzo que usted para llevar la carga. Yo soy el que lo estoy haciendo. Entonces él es el que se va a chimar, él es el que se va a doler con la carga, mientras que nosotros vamos avanzando con él, enyugados, pero con la posibilidad de sacar adelante la tarea, porque él lleva toda la fuerza, porque él es el grande. Entonces, cuando yo vengo y voy a tomar una decisión, yo debo de acordarme que yo estoy enyugado a Cristo, enlazado a Cristo, fusionado a Cristo. Ya no es un desconocido para mí, mora en mí a través del Espíritu Santo. Y cuando yo vengo y voy a actuar contra o hacia personas que son tóxicas, difíciles, y que tras de eso se dicen creyentes o se dicen hijos de Dios, en lugar de atacarlos por lo que dice que son, yo voy a tener compasión y voy a recordar que si no fuera porque el Señor lleva la carga, yo tampoco estaría acá. Entonces eso me hace a mí recapacitar y pedirle al Señor como conviene, decirle, Señor, ayúdame a llevar esta carga. Cuando estoy hablando de la carga, estoy hablando de circunstancias. Ayúdame a sacar adelante estas circunstancias, ayúdame a hablar bien. Y nos vamos a la escena del hombre que le está gritando a la mujer. En lugar de gritarle a la mujer, tiene que decir, Señor, ayúdame a tratar a mi esposa con respeto. Porque justamente el problema está en el respeto. Cuando se pierde el respeto hacia la persona, se perdió el respeto hacia Dios. Déjeme explicar lo que Dios le hizo o se le enseñó a este joven rico cuando le enseñó de las relaciones interpersonales en cuanto a respeto. Cuando le dijo a él cosas que tenían que ver con el prójimo. Y le llamó la atención de que para que lo reconociera a él, debía reconocerlo como Dios. Porque no lo podía reconocer a él porque ni siquiera reconocía al prójimo. Porque la palabra respeto se compone de dos palabras, respectrus. Espectro es una imagen. Y re es volver a ver la imagen. La palabra respeto es ver de nuevo una imagen. Entonces, cuando yo logro ver la imagen que está al frente, entonces me doy cuenta que mi pelea no es contra esa persona. El Señor me enseña que mi problema es en los lugares celestiales, porque no tenemos pleito contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en los lugares celestiales. Entonces, mi lucha no es contra esa persona. Entonces, si mi lucha no es contra la persona, sino contra los entes alrededor que están funcionando en los lugares celestes donde hay una guerra espiritual, yo debo de ver detrás de esa persona al Señor. Debo de ver la sangre de Cristo que nos cubre a nosotros, a mí, y le cubre a ustedes. Entonces, cuando yo logro ver respectus, la imagen de Dios en esa persona, no porque esa persona se comporte bien o mal, sino porque el Señor murió por esa persona al igual que murió por mí. Que cubre con su sangre a esa persona igual que me cubre a mí. Y cuando yo logro entender esa diferencia, o mejor dicho, cuando logro entender que el Señor me va a dar el denario a mí como al que está al frente, porque me prometió lo mismo, porque convino lo mismo conmigo que con Él, entonces yo lo voy a tratar de una manera diferente. Espero con esto haberme explicado, porque ahí es donde radican las decisiones. Hermana Silvia. Sí, no, se explicó perfecto, como siempre. Es cuestión de asimilar ahora la palabra y como para ponerle un poco de humor a esto, porque la verdad que es un tema difícil. Claro que si sí. lo tratamos seriamente es un tema difícil, pero bueno, estamos rodeados de huestes y de demonios que andamos peleando todo el tiempo, porque, como dijo usted, la verdad que las relaciones interpersonales últimamente se están haciendo muy, muy difíciles y sí, si lo vemos de esa forma estamos muy rodeados de demonios, así que hay que aprender a mirar a través de esas personas a Cristo, eso es verdad.
Muchas gracias, pastor. Muchas gracias hermana. A mí me gusta cuando Pablo le habla a la iglesia, a ver si en Filipo, cuando él le dice que él no tiene necesidades. La iglesia quiere, eso está en el capítulo 4 de Filipenses. Cuando él le habla a esta iglesia en Filipo, él está diciendo a esta iglesia que él no tiene necesidades, que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su necesidad, que sabe vivir en la pobreza como en la riqueza, pero que a la iglesia se le presentó la oportunidad. Me encanta eso, o sea, que a la iglesia se le presentó la oportunidad de cuidarlo. Yo creo, mis hermanos y mis hermanas, que si nosotros pudiéramos ver en una persona tóxica, y voy a usar esa palabra porque es una palabra muy común, y la usaré cuando hablemos de temas de familia. Cuando usted ve a una persona tóxica, si usted logra ver una oportunidad más que un enemigo, entonces ahí nosotros vamos a poder empezar a reaccionar según el reino de los cielos. ¿Una oportunidad de qué? De mostrar a Cristo en nosotros. Es una oportunidad. Es una oportunidad cuando alguien me grita de responderle con amor. Es una oportunidad que cuando alguien me hace sentir mal, yo le dé lo que no me está dando. Cuando el Señor habla acerca de esto en sus hermosísimas palabras, porque Él es maravilloso para enseñar, es lo máximo, es el maestro. Él dice, amar a los que los aman, eso es muy fácil, dice. Hacerle bien a los que le hacen bien, eso es muy fácil. Pero amar a los que no les aman, amar al enemigo, eso es otra cosa, dice. Y después de eso no solamente añade que hay que orar por las personas, por los enemigos, sino que hay que hacerles el bien. Creo que ahí es donde radica todo. O sea, el Señor nos da a nosotros la oportunidad de dar la luz donde a nosotros nos están dando oscuridad. De bendecir donde somos maldecidos. De hablar bien cuando hablan mal. Ahí es donde está. Entonces, si yo logro ver oportunidades, mis hermanos y mis hermanas, cada vez que algo está negativo, que algo va en contra de lo que yo, es una oportunidad de qué. ¿De qué? ¿Una oportunidad de qué? De ser perfecto como el Padre es perfecto. De ser perfecto en lo que fui llamado a ser. O sea, es una oportunidad de realmente demostrar quién soy. No de decir quién soy, sino de vivir quién soy. Porque yo puedo decir que soy alguien, pero al final de cuentas no lo soy. Solamente la boca para afuera, y eso es hipocresía. Pero cuando yo en mi interior soy consecuente con lo que hago, lo que pienso, lo que siento y lo que hago están en consecuencia, eso, mi hermano, se llama integridad. Y eso es lo que el Señor vino y exaltó en Job, la integridad. Y si usted analiza a Job, claro, por supuesto que hizo y dijo cosas que parecieran contrarias al carácter del Señor, pero si hay algo que el texto me deja claro es que Job no halló ningún despropósito de Dios en lo que le estaba pasando. O sea, Job entendió que no importa lo que le estuviera pasando, eso le estaba sirviendo para el propósito para el cual Dios lo había enviado. ¿Quién me interrumpe? Quedan 20 minutos, 15 para orar. Giovanni. Pastor, me gustó muchísimo esa forma en que usted dio el ejemplo de los bueyes. Siempre lo hemos conocido y todo, pero la forma en que usted lo explicó personalmente me edificó bastante, me gustó mucho. Más cuando habló de ponerle uno más joven. Hombre, como un buey nuevo a la par, ¿verdad? Así es. Esa parte sinceramente me atrapó bastante. Quiero leer algo aquí nada más como para ver si algún otro hermano quiere participar. Por favor. Este era Pablo hablando a los Gálatas en 5:13, que decía: ustedes, hermanos, han sido llamados a libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda ley se resume en ese mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Gálatas 5, del 13 al 15. Gálatas 5, del 13 al 15. Muchas gracias, Giovanni. Yo quiero añadir el verso 22 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Pero esta es la parte que me captura, me impresiona. Contra tales cosas no hay ley. Lo que el Señor dice eso, háganlo sin límite. No hay limitación para eso. No hay limitación para amar, no hay limitación para gozarse en Cristo, no hay limitación para traerle paz a los demás, para vivir en paz, para perseguir la paz, no hay limitación para tenerle paciencia a las personas que son más difíciles, como Pablo lo dice acerca de los amos, a los difíciles de soportar, así es como Pablo lo dice. Cuando la paciencia es entregada a los difíciles de soportar, Pablo dice, ahí no hay limitación. A la benignidad, a la bondad, a la fe no hay limitación. A la mansedumbre, que es algo que lo aplicó la hermana Silvia: cuando yo tengo el poder de hacer daño y no lo hago, eso es mansedumbre. Aunque yo tenga la razón, aunque yo tenga el conocimiento, aunque yo tenga la parte económica. Es impresionante, es algo de lo que vamos a hablar en los temas de familia. La gente, cuando usted le pregunta cuál es el principal detonador de un divorcio, la gente dice el adulterio, y vieras que no, ese es el tercero detonador de un divorcio. El primer detonador de un divorcio es las finanzas. Cuando las finanzas se caen en una casa, cuando se queda el proveedor sin trabajo, o se enferma, o gasta o malgasta la plata, cualquiera, lo que tiene que ver con las finanzas es el primer detonante de un divorcio. Lo demás son detonantes, pero este es el básico. Entonces, cuando yo entiendo que la mansedumbre tiene que ver con la humildad, con no dejarme llevar por las cosas que yo conozco, tengo o puedo, se trata también en el área de finanza. En el área de finanzas, quien tiene el control económico, quien tiene la administración económica dentro de una familia, no puede someter a su familia por eso. Debe ser manso y dejar que su familia en conjunto, por lo menos el esposo y la esposa, como mínimo, administren de manera conjunta lo que ingresa para la familia, porque no es suyo y no es mío, es nuestro. Pero para eso necesito templanza, que es control y dominio propio. Y por eso el Señor dice, contra esto no hay ley. Gracias, Giovanni, por poner este texto, y solo quise añadirle eso, ¿verdad? ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos 15 minutos, 5 para orar, 10 para alguien que quiera hacer una participación. No importa si repite participación, para antes de orar y despedirnos. La verdad es que el Señor nos está enseñando a nosotros de su carácter a través de esto. No olvidemos que estamos hablando de igualdad y equidad. La igualdad tiene que ver con lo que Él hizo por nosotros de manera igualitaria, vino a salvarnos. La equidad tiene que ver con lo diferentes que somos, en las diferentes zonas geográficas, en las diferentes maneras de pensar, en las diferentes oportunidades. Cómo llegar al final, que es cuando el Señor nos dice, venid benditos de mi Padre, entrad en el gozo de tu Señor, pero cómo nos comportamos en este camino mientras llegamos ahí. Eso es equidad, eso es saber ser equitativo. Y es lo que el Señor nos enseñó en esa parábola, cuando Él dice, ustedes tienen envidia porque yo soy bueno y hago con... O sea, ustedes se enojan conmigo porque yo soy bueno y hago con lo que es mío lo que yo quiera. Si nosotros entendiéramos que tan importante es la vida de Silvia como la vida de don Roger, la vida de doña Carmen, la vida de Eric, la de don Carlos, la de doña Aurea, la de Priscila, si lográramos entender que aquí no es que uno o el otro es más importante para Dios, no, que para Dios delante de Él hay una igualdad en cuanto a su sacrificio, pero hay una equidad que se va a reflejar en cómo nos tratamos nosotros. La equidad consiste en acompañarnos juntos en este camino que se llama Reino de los Cielos, donde ya entramos, donde ya empezó la carrera. ¿Quién me interrumpe? Y terminaríamos después de esta participación orando. Una última participación y oraríamos. Nos veríamos hoy, que es viernes, nos veríamos, si Dios lo permite, el sábado. Tengo una enseñanza que se llama mañana es sábado, recalculando. ¿Tienen ustedes Waze? ¿Han viajado en una carretera y se desvían? Y cuando ustedes ven que se desvían porque se pasaron tal vez una salida, Él empieza a decir recalculando, recalculando, y de pronto nos empieza a dar otra ruta para poder llegar hacia el norte, hacia el que íbamos. Mañana vamos a hablar de recalculando en nuestras vidas. ¿Cuándo tenemos que hacer altos?
porque nos pasamos de una entrada, porque vamos por el camino equivocado y tenemos que recalcular y enderezar nuestra vida. Eso vamos a hablar mañana. El lunes venimos con Jefté y, como les dije, vamos a hablar de Jefté, pero después para la siguiente semana lo pasaremos a los viernes, porque el lunes 6 de mayo empezamos a hablar temas de familia. Vamos a hablar de los padres, matrimonios primero, eso es lo primero. Vamos a hablar primero de matrimonios, cómo debe ser un matrimonio, cómo deben ser los hijos dentro del matrimonio, el lugar que ocupan. Vamos a hablar del respeto de los padres hacia los hijos hacia los padres. Vamos a hablar de los abuelos dentro de ese núcleo familiar. Vamos a hablar de terceros como pastores, maestros, cómo nosotros, cuál es el límite que tenemos dentro de las familias de la iglesia, porque los pastores a veces piensan que tienen autoridad sobre las familias y eso es mentira. La autoridad la tiene el padre de familia. Nosotros somos guías, somos como el GPS que nos dice recalculando, como el Waze, recalculando. Eso vamos a aprender a partir de ese lunes. ¿Quién se despide dando una última participación de 5 minutos máximo para que podamos orar? ¿Quién dice, pastor, yo quiero aportar? Don Max. Buenas noches. Buenas noches. Pastor, buenas noches, hermanos. Un abrazo grande y fraterno para todos. Pastor, hoy, y es una pregunta que yo me hago constantemente. Hoy hemos estado hablando, o usted ha sido muy puntual en los ejemplos que nos ha dado y ha utilizado el término para salvación, para salvación, para salvación. Amén. Y el Señor murió por nosotros en la cruz para la salvación nuestra. Así es. Para tener acceso directo a nuestro Señor Dios, a Dios Todopoderoso. Amén. Poder conversar, poder orar, poder alabarlo. Y hasta ahí estoy bien, estamos bien. Pero viendo, por ejemplo, profetas, David, Salomón, Moisés, bueno, todos estos ejemplos, pastor, escogidos por Dios, imperfectos, con cientos de defectos, y sin embargo podríamos decir que algo tenían para que Dios los hubiera escogido. Como si hubiéramos vivido nosotros en ese tiempo, nos pudo haber escogido cualquiera de nosotros. No lo sé. Y sin embargo, los defectos y los fallos que tenían como humanos que somos eran demasiados. Tenían acceso directo al Señor, lo escuchaban, hablaban con Él. Ahora, nosotros que no tenemos ese privilegio, pastor, luchamos todos los días y tratamos todos los días. Pero si algo me queda claro es que no se trata de perfección, sino de lucha, de constancia, de perseverancia. Lo que pasa es que yo me pregunto, pastor, ¿a dónde termina la salvación y empieza mi condenación? ¿Qué no debo descuidar para no caer en eso? Yo creo que puede ser la preocupación de todos nosotros. No sé si me explico lo que le quiero decir. Sí, por supuesto. El asunto es que el Señor dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Si nos preguntamos qué tenían esos hombres para que el Señor los escogiera, yo le puedo dar la respuesta, imperfección. Eso es lo que tenían, imperfección para que los escogiera. Porque necesitaban de un redentor como usted y yo. Por eso los escogió porque necesitaban de un redentor para salvarlos. ¿Dónde empieza la condenación? No, la condenación no está en nuestra vida ya, porque Él murió para salvarnos de esa condenación. Sí tenemos que rendir cuentas de nuestros actos, por supuesto que tenemos que rendir cuentas de nuestros actos,
El hecho de que el Señor nos haya salvado no nos dio una licencia para hacer lo que nos dé la gana. Todo me es lícito, dice Pablo, mas no todo me conviene. Todo me es permitido, mas no todo me edifica. Puedo hacer muchas cosas, el Señor me las permite, pero voy a dar cuentas por lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué tenían esos hombres y esas mujeres que lo hemos leído en la esencia de la fe? Necesidad de Dios, necesidad de un redentor como usted y como yo. Antes de orar, para no hacer más largo esto, quiero poner un ejemplo de lo que significa realmente nuestra vida en Cristo. Como me gusta ilustrarlo a mí, tratar de dar ilustraciones lo más prácticas posibles. Vamos a imaginarnos que a Don Max yo me lo voy a topar en la calle y voy a poner una línea en la acera y cada metro voy a marcar una línea hasta los 100 metros. Entonces le voy a decir a Don Max, corra 25 metros antes de la primera línea, salte hasta los 50 metros o hasta los 75 metros. Salte. No, yo no puedo, me va a decir Don Max. Puedo jamás, ¿cómo voy a amar? Lo más que saltaré serán 2 metros, tal vez 2 metros y medio, no lo sé, ¿qué será lo más que se puede saltar? Pero 75 metros, eso es imposible. Entonces ahí es donde viene el Señor y nos dice, salte, a los 75 metros, salte. No puedo, salte, esfuércese, haga su mejor salto. Nomás viene, empieza la carrera y cuando llega a la primera línea, salta. Pero resulta que Don Max no va a caer a 2 metros, va a caer a 3 metros o va a caer a 5 metros, sino que va a caer a 100 metros y va a llegar al final. No porque él tenga la capacidad, no porque él pueda, sino porque el Señor ya llegó al final, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador y galardonador de la fe. Saltamos en fe, en medio de nuestras imperfecciones, y lo que ellos tenían lo tenemos nosotros, porque cuando saltamos nos enyugamos al Señor y Él nos lleva hasta el final. Él logra hacer que usted y yo lleguemos al final. Él es el que lo logra, no nosotros. Pero yo tengo que hacer el salto. Yo tengo que esforzarme y hacer lo mejor posible, el salto mejor que yo pueda hacer. Eso es nuestra responsabilidad. Espero haberme explicado, Don Max, y de una vez nos despides en oración. Sí, señor. Como dice la hermana Silvia, como siempre. Muchas gracias. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este ratito que se hace tan pequeño de acercarnos a ti, de recogimiento espiritual, de reflexión. Te agradezco tanto estos momentos, Señor, con mis hermanos, que si hemos tenido una semana difícil, una semana dura, estos momentos reconfortan y nos vuelven a cargar el espíritu, sabiendo que tenemos un propósito y un fin que es adorarte, Señor, amén, alabarte y bendecirte. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejores para ti. Que el Espíritu Santo nos fortalezca, que fortalezca a nuestro pastor. Amén. Para que a pesar de las cosas de los altos y bajos que le puedan suceder, el Espíritu Santo lo fortalezca y le dé fuerza para seguir adelante en esta lucha. Por favor, Señor. Para guiar a este rebaño, Señor, te lo pido de lo más profundo de mi corazón. Señor. Dale fuerza, dale fortaleza, y así como a mis hermanos, para tratar de seguir en el camino correcto, Señor, y no desviarnos. No somos perfectos, somos humanos, pero la lucha es diaria y constante, eso sí te lo garantizo, Señor. El deseo está, la fuerza está, y aunque a veces nos desviemos del camino, hoy aprovecho para pedirte de todo corazón, Señor, que nos auxilies y nos cubras. Así es. Con tu presencia, Señor. Gracias por este momento. Gracias por venir a mi vida y a la vida de mis hermanos, Señor. Amén. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, en el nombre de Jesús.
Buenas noches y un abrazo a todos. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Max. Nos vamos a despedir sin antes dejar aquí en la grabación, porque la va a escuchar más tarde o mañana, no sé, Alejandro, que estamos orando por ti, que te estamos acompañando, esperamos que pronto estés con nosotros, y los hermanos que no se pudieron meter, que van a escuchar también la grabación, pues los amamos, les abrazamos, y nos vemos, si Dios lo permite, mañana en la iglesia, recalculando. Eso es lo que vamos a estudiar, recalculando. Hay momentos en que hay que detenerse, hay que hacer una pausa y decir, ¿hacia dónde voy? No. Voy a recalcular mi camino. Voy a cambiar la estrategia. Porque si lo que he venido haciendo no tiene resultados, significa que lo que he venido haciendo, entonces no es la estrategia correcta. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde. Los que van a dirigir en el culto vean el cambio que se ha hecho en la liturgia, para que podamos aprovechar a lo máximo el tiempo. No había saludado antes de irme, creo que a Cheinita y a Johnny no los había saludado. No había saludado a Gladys, a Laura, a Eric, a don Roger y doña Carmen, a Ariana y Will. Creo que no los había saludado. Si no me equivoco, a estos creo que no había saludado. Espero no equivocarme y no haber dejado a nadie por fuera. Nos vemos, si Dios lo permite. Nos vamos en 5, nos vamos en 4. Ahí viene Cheine. Nos vamos en 3, nos vamos en 2. Bueno, buenas noches. Gracias, bendiciones. Un abrazo. Bendiciones a todos. Dios les guarde.